Amigos, pues en el episodio 2 de La Hora de los Ñoquis esperamos que al primero de muchos, atleta olímpico Fernando Alarza, que nos va a contar un poquito, pues más que títulos y medallas, pues nos va a contar experiencias sobre todo. Exactamente, anécdotas, cómo es estar en unas Olimpiadas, cómo llegar a ello, qué tiene que tener un atleta como él para llegar a podium y bueno, pues esperemos que os guste. Y nada, si te gusta salir a correr, ya sabes, que veas el programa. Exactamente, y sobre todo, come ñoquis. Pues bienvenidos amigos a un nuevo episodio, bienvenidos al episodio 2 de La Hora de los Ñoquis. Tenemos ahora de invitado a Fernando Alarza, pues fuera de serie en su deporte, que ahora vamos a hablar un poquito de ello. Y nada, Fernando, pues bienvenido. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad y por abrirme un huequito en vuestra casa y charlar un rato con vosotros. Un placer. Pues nada, pues te íbamos a preguntar sobre todo, pues que nos cuentes el deporte al que te has dedicado, te dedicas y tal, y por qué elegiste ese deporte, tus inicios y que nos contaras un poquito el motivo. Bueno, pues para los que no me conozcan, mi deporte el triatlón, es el triatlón. Al final fue un cúmulo de casualidades porque yo desde pequeñito, como la mayoría de los niños, quería hacer fútbol. Mis hermanos mayores hacían... No sé por qué, yo jugaba al Pokémon. Pero no lo has practicado el fútbol antes. No lo practiqué y no fue decisión mía, porque yo tengo dos hermanos mayores y ellos dos sí que hicieron fútbol y a mis padres no les gustaba mucho el ambiente que había alrededor del fútbol y decía que bueno, que ellos ya habían tenido mucho fútbol con mis hermanos y hubo un momento que mis hermanos cambiaron al mundo de la natación y mis padres decían que yo tenía que hacer natación. No me gustaba nada, era un deporte que no me gustaba nada. Campeón impuesto. Sí, por eso te voy a que era un cúmulo de casualidades, porque caí en la natación, un deporte que no me gustaba, un deporte que no se me daba bien. Sí que mis padres desde los 3 años me apuntaron para aprender a nadar y tal, pero yo cuando tenía 10, 12 años decía que me quería quitar y mis padres decían que mis hermanos iban a ese deporte y que no tenían tiempo para estar yendo a cada actividad cada uno y que todos a lo mismo. Me recuerda también a mi infancia. Lo que sus padres tenían 3 planes. El futbolista, si no llega, el nadador. Y si no llega, el otro. Claro. Entonces dice, este no le vamos a cambiar. No. Pues si nos falla este. Y entonces, bueno, pues sí, estuve en la natación hasta los 16 años, que ahí ya sí que dije que no quería seguir nadando. Que quería probar otro deporte y me gustaba mucho el atletismo. Yo los fines de semana salía a correr, pero no tenía entrenador ni nada. Yo desde los 14 hasta los 16 años salía a correr porque me gustaba salir a correr. Recuerdo salir a mi casa, iba por la Ronda Sur, pues bueno, era mi ratito. Entonces hubo un compañero de natación que me dijo, oye, pues yo he empezado en un deporte que se llama triatlón y bueno, lo único que se suma también la bici y tal. Y dice, si no quieres perder los años que llevas nadando, que al final llevas desde los 3 años, oye, pues prueba. Entonces probé con ellos y recuerdo que llevaba un par de meses haciendo triatlón y fui a un pueblecito que se llama Gramón, que era un campeonato de Castilla-La Mancha. Bueno, pues me planté allí yo sin saber montar en bici. Claro, yo estaba acostumbrado a montar en bici de montaña con los amigos, pero sí, la bici de carretera, el cambio totalmente distinto, otra geometría. Pues bueno, recuerdo que hice una buena carrera, no sé si hice 20 y algo así del campeonato de Castilla-La Mancha. Y al poco salieron unas pruebas de la Federación Española de Triatlón, que de forma anual hacen pruebas para captar como pequeñas promesas que llaman ellos, para meterles como en un programa con el proyecto de a 8, 9, 10 años llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, pues yo llevaba 2 meses el primer triatlón, sería el tercer, cuarto mes. Y recuerdo que fui a esas pruebas y me seleccionaron para ir a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento, a pasar un fin de semana. Pues bueno, qué bueno, ¿no? Coño. Me gustaba porque en ese fin de semana, como eran categorías inferiores y la logística era un poco complicada, no se hacía bici, solo correr y nadar. Digo, de puta madre, que es lo que yo sé hacer. Hostia, de una mountain bike, de repente esa arquitectura ahí que vas... Y con las calas puestas, que llevar los pies atados en las zapatillas, todo el mundo nos hemos caído la primera vez. Es una película, sí. Entonces, bueno, pues ahí se empezó a dar todo bien, ¿no? Entré ese fin de semana
en el centro de alto rendimiento. Al parecer, pues a los técnicos de la federación les gusté, que para ese invierno me llamaron para entrar de interno en el centro de alto rendimiento de Madrid, terminar mis estudios de bachillerato allí y, bueno, pues trasladarme de Talavera, dejar todo lo que tenía aquí para empezar la vida en Madrid. El centro de alto rendimiento, que al final es vivir allí, comer, el médico, el fisio, todo allí, y el instituto, yo vivía en una tercera planta, pues en la primera. Qué bueno, es ser bueno y estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Sí, sí, Pero- y a mí no me importaba irme, porque muchas veces decían, bueno, pero que te vas allí, que vas a dejar todos tus amigos. Digo, pero es que esto es como irme a un viaje de fin de curso para siempre, para mí. Brutal. Con 16, 17 años, irme a vivir solo, que me lo van a dar todo, con los Claro, amigos que haga porque allí. en casa, como tú con esa edad en casa, claro, como llegas ahí de, oye, que me voy, ¿qué tal? ¿Te apoyaron? Sí, sí, porque a mis padres, especialmente a mi padre, siempre le ha gustado. Nunca había practicado deporte. Ahora sí, ahora se ha obsesionado con el golf y está con el golf y le ha dado una nueva vida. Pero a mi padre siempre le ha gustado el deporte, aunque no lo practicara. Y en mi casa siempre había una cultura de ver deporte los fines de semana. Llegaban los Juegos Olímpicos y en mi casa era fiesta, era todo el rato viendo Juegos Olímpicos. Entonces, al final, pues mi padre sí que le hacía ilusión y mi madre también. Y decían, oye, pues ¿por qué no? Si esto no te va a decir ni que vales ni que no vales, vas a ir allí 1 año, 2 años, te van renovando. Y ya está. Y al final van pasando así al final empiezas en ese proceso que vas entrando como en la rueda, vas entrando como en la rueda. Creo que al segundo año, en 2010, estando allí, ya fui campeón del mundo junior. Entonces eso ya, claro, pues te abre muchas puertas para ir escalando en las categorías. Y al final con todo eso, pues mira, estuve en Madrid 5 años. Después de esos 5 años opté por, cuando ya pasaba a categorías más mayores y con objetivo de los primeros Juegos Olímpicos de qué iba a hacer, que eran los de Río de Janeiro en 2016, pues me fui a vivir a Pontevedra en ese momento. Entonces ahí ya empezó un cúmulo de ir cambiando de sitios y demás. ¿Con qué edad te fuiste a vivir a Pontevedra? Porque me parece, y esto Pontevedra es un tenía- apunte anterior, me parece muy valiente con 16 años salir de tu casa, irte a vivir solo con 16 años, que no Ya, todos bueno. los chavales, no, claro, tú lo ves porque desde tu madurez, seguro que con 16 años eras un chaval bastante maduro para hacer era un eso. crío. No todos los chavales hacen eso. Vale, Era un crío, entonces, era un crío. claro, Irte a Madrid, O sea, flipando otro ahí, mundo, madre ¿no? de Dios. otro mundo, porque otro mundo. tú has vivido siempre en Talavera, o sea, eras de Talavera. Yo sí, siempre en Talavera. Hasta los 16 años que fui a Madrid, siempre en Talavera. Es verdad que he vivido en muchas partes de España, he recorrido muchas partes del mundo, pero siempre mi casa era Talavera. Aquí, ¿no? Y yo cuando me decía, terminaba una temporada y me decían, ¿dónde te vas de vacaciones? Digo, a Talavera. Yo me voy de vacaciones a mi casa. Pero sí, bueno, pues era joven, sí, es que era joven. Joder. Verdad que tuve la suerte que la mayoría de compañeros nuevos que entraron en ese momento en el centro de alto rendimiento eran de mi edad, más o menos. Entonces, como que entre todos nos arropábamos un poquito. No es como si entras con 16 años y la gente ya tiene 25. Ya. Estás como un poco desubicado ya. Pero ahí sí que tuve la suerte que hubo un proyecto potente de la Federación Española que más o menos éramos todos de la misma edad y al final nos arropábamos en ese sentido. Al final todos estábamos perdiendo nuestra juventud. No salíamos de fiesta, no íbamos al cine, no... Claro, es que eso te iba a Es preguntar. otro tipo de juventud. No Sí, perdiendo a en ver, ese yo digo que hemos sentido, vivido una juventud que nadie ha vivido. pero creo que es una juventud muy bonita, diferente. Sí, yo no la Diferente. cambio, ¿eh? Yo las experiencias que tuve con esa edad no las cambio. No las Por cambio. eso, que muchas veces decimos, lo has dicho, estamos perdiendo Mm. o estás invirtiendo en otro tipo de juventud, Sí, sí. ¿no? Quizás estás invirtiendo en otro tipo de Sí. juventud. Y una juventud que la mayoría de gente no va a poder vivir. Claro. Y al final, yo porque tuve la suerte de que se fueron desarrollando las cosas y de lo que me gustaba, porque al final era un deporte que sufría, pero me llegó a gustar, hice de eso mi trabajo y eso me ha regalado muchas experiencias, claro. Claro, porque con esa edad, o sea, ¿cómo gestionas también? Porque yo supongo que no siempre estarías diciendo, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde no estoy? O sea, o sea, ¿cómo lo gestionabas el rollo de estar allí y decir, es que estoy yo y 4 más? ¿Sabes? Sí. Y nos dedicamos a esto, o sea, no estamos como el vecino que está haciendo, como tú has Mira, dicho, ¿no? en esa época, esa gestión lo tuvimos fáciles porque no había tantas redes sociales. Entonces tuvimos fácil de que nosotros no nos creíamos más que nadie, no estábamos allí, al final éramos un grupo de amigos que entrenaba cada día porque les apasionaba. Es verdad que luego, por ejemplo, detrás nuestro teníamos un equipo de psicólogos que siempre estaba obligatorio 1 o 2 veces por semana pasar por el psicólogo.
¿Te hiciese falta o no te hiciese falta? Simplemente para organizarte las clases del instituto, para charlar. Simplemente nosotros tenemos que pasar por el psicólogo obligatorio, 1 o 2 veces por semana. Y eso es verdad que también nos ayudó mucho. Aunque en ese momento a lo mejor nosotros decíamos, joder, hoy me toca ir al psicólogo, a la hora de la siesta, a las 4 de la tarde. Pero con el tiempo dices, pues benditas esas horas que pasé, porque sin yo darme cuenta me iban amueblando la cabeza, me iban preparando para, ostras, si esto funciona y empiezas a ser deportista profesional, ten en cuenta que va a haber mucha gente que va a decir que muy bien y mucha gente que te va a meter mucha caña cuando las cosas no salen bien. Apuestas todas tus horas de trabajo a un día y a una hora y hay muchas posibilidades de que no salgan bien. Al final nosotros en nuestras carreras competíamos los 60 mejores del mundo y solo gana uno. Eso hay que asumirlo y eso hay que tenerlo en mente. Y, por ejemplo, en España los Juegos Olímpicos solo van 3, como mucho. Pero es que solo hay 3 países en el mundo que llevan a 3. Entonces, todas esas cosas lo vas asimilando con la ayuda del psicólogo, la ayuda de tus entrenadores que ya tienen una experiencia y han visto a mucha gente pasar. Y a mí en ese momento no me daba cuenta, pero a la larga me ayudó. Me ayudó el grupo de chavales jóvenes y esa ayuda que teníamos cada semana. Con esa edad nunca tuviste ese momento de decir, puf, esto me supera, quizá necesito hacer lo que hace un chaval normal, que es estar ahí sin hacer tanto, ¿no? Pues tanta disciplina, sí, tanto. No lo tuve porque es que a mí me apasionaba sufrir. Entonces yo cuando nos mandaban la planificación de entrenamiento de la semana y veía los días que iba a haber caña, hostia, es que ese día me levantaba como si fuese una excursión del colegio. Claro, pero o sea, más o menos, ¿cómo eran esos días? Cuéntanos un poco cómo eran esos días, quién te planificaba la comida o qué tenías que comer o cómo era. Mira, nosotros teníamos un equipo que serían, allí en Madrid serían 4 o 5 técnicos, ¿no? Aparte de todo el equipo de fisios, que teníamos 2 fisios, y todo el equipo médico. Allí en Madrid teníamos un centro médico solo para nosotros, donde podía hacer cualquier tipo de prueba. Oye, me ha pasado tal entrenando, una radiografía al momento, pasábamos ecocardiograma, electrocardiograma, lo que necesitásemos al momento. Y al final eso hace que todo se profesionalice mucho. Nosotros teníamos una planificación de entrenamiento que nos iban mandando y personalizada para cada uno. Es verdad que a lo mejor el plan en general era un poco similar, pero luego en cada sesión había gente que tenía a lo mejor alguna serie más, alguna serie menos, otros ritmos, y eso al final, pues ese cuerpo técnico que llevaba la Federación Española era los que nos iban poniendo los entrenamientos. Yo cuando estaba en Madrid, mi día a día se basaba en, bueno, de desayunar tal, bajar al instituto, hacer creo que recuerda, eran 2 o 3 horas por la mañana, iba a entrenar, comía, descansaba, volvía al instituto otras 2 horas y hacía otras 2 sesiones por la tarde de entrenamiento. Allí en Madrid eran aproximadamente 3 sesiones entre semana y los fines de semana había días que había 4 sesiones. Entonces, bueno, eso se planificaba, dependía de la época del año donde nos encontrásemos. En invierno había un mayor volumen de entrenamiento y cuando se acercaban las carreras, pues bueno, más entrenamientos más fuertes, de menos volumen, para asimilar mejor entrenamiento y demás. Y todo eso se recogían datos diarios de pulsómetro, de potenciómetro de bici, de toma de lactato cada día y los entrenadores lo iban analizando, iban personalizando los entrenamientos de cada uno. Y al final esa era la forma, porque nuestro objetivo era llegar a la élite mundial e intentas tener todo lo que puedes controlado. Yo siempre he dicho que es verdad que el deporte hay mucha ciencia, hay mucho estudio, pero nunca va a ser algo matemático, que es lo bonito del deporte. Con que creas que tienes todos los datos y todo controlado, siempre va a haber algo que no es exacto. Y eso es lo bonito del deporte, que no son matemáticas. Y bueno, ese equipo de trabajo es el que iba, pues un poco, nosotros que solo nos dedicábamos a entrenar, a comer, a dormir y a estudiar cuando éramos menores de 18 años. Estando allí en Madrid te obligaban siempre a estar estudiando o una carrera o acabar tu estudio de bachillerato y empezar un FP, pero siempre la condición era que había que estar estudiando, porque eran conscientes de que ahí éramos un grupo de 10, 15 chavales y había posibilidad de que llegasen a unos Juegos Olímpicos 1, 2 o ninguno. Yeah. Entonces ellos tampoco se quieren sentir responsables de que en esa época en la que tú te tienes que formar para tu futuro, solo te hayas dedicado a entrenar y te presentes a estudiar luego una carrera con 26, 27 años y no tengas un futuro laboral. Entonces allí nos obligaban siempre a estudiar. Es importante, pues luego es lo que tú dices, no llegas y dices, ¿qué has hecho? Nada. Nada. Has salido del cole y a tomar por culo, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí, sí, eso está muy bien. Y ya puedes poner en tu currículum, he estado en un centro de Sí, alto sí, rendimiento. dices, A mí me da igual. Peínate, que es A claro, mí me claro. da es así. exactamente igual. Sí. Vale, ¿y cuándo te vas a ir a Pontevedra? Porque de Madrid saltas a Pontevedra, ¿no? Sí, de Madrid, bueno, tuve unas movidas ahí con la federación. Al Moviditas. final. Moviditas. Pues sí, la cuento, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Y lo digo abiertamente, como ya estoy retirado. Bah, Además, por aquella no movida. jodan, Federación. Por aquella. Ahí va. Aquí no pasa. Aquí. Pues a ver, Aquí ya no está. pasa. Y se ha puesto nervioso hasta el micro, ¿eh? Ya, lo voy a poner aquí. Pues aquella movida con la federación, poca gente lo sabe, pero me costó un mes de sanción sin poder competir, sí. Pues mira, muy rápido, fue una movida, pues al final el deporte, tu objetivo también es ganarte la vida, ¿no? Ujú. Entonces, pues nosotros en nuestro mono de competición llevábamos los patrocinadores que lleva la federación, pero aparte nuestros patrocinadores personales, los nuestros. Y entonces se acercaba una de las pruebas más importantes para la federación, que era una de las pruebas del circuito mundial en Madrid. Una prueba muy mítica, que venían autobuses de toda España a vernos en la casa de campo. Entonces yo estaba negociando con la federación los espacios que yo quería, con mis patrocinadores y demás. Y yo tenía un mono mío, o sea, con los colores reglamentarios, con mis patrocinadores, con los de la federación y mis patrocinadores, los huecos que a mí me correspondía. Pero para esa carrera estaba en las condiciones de que teníamos que firmar como unos nuevos espacios de sponsor en el mono antes de esa carrera. Pues llegó esa carrera y todo el mundo tenía firmado menos yo. Y yo le decía al seleccionador, escucha, si yo no tengo firmado esto, yo voy a competir con mi mono. No, tú compites con el de todo el mundo. Digo, yo voy a llegar al juez árbitro de la competición, de la Federación Internacional, y le voy a presentar mi mono. Si a mí me deja pasar el mono con mis patrocinadores, voy a competir con el mono con mis patrocinadores, porque yo no tengo firmado todavía lo vuestro. Pues no, pues eso no va a hacer. Digo, que no lo hago. Espérate. Y lo hice. Una carrera que yo estaba lesionado y sabía que no iba a terminar. Te digo, bueno, vamos a darle bombo a esto que... No voy a jugar. No lo voy a ganar, me lo voy a jugar. Bueno, ¿qué pasa? Y sí, competí con mi mono, con mis patrocinadores y me sancionaron. Es verdad que estaba lesionado y desde la federación me decían, mira, es que te tenemos que sancionar porque la asamblea ha acordado que tu actitud hay que sancionarla, pero como estás lesionado no se va a notar. Y yo pensando, si esto va a salir algún día, mira que sí sale. Qué rebelde, ¿eh? Me sancionaron en aquella competición por llevar mi mono Con tus patrocinadores. con mis patrocinadores. Tú has sido muy fiel a tus patrocinadores siempre. Sí, es que al final son gente que apuesta por ti. Sí. Y es verdad, a ver, que ahí al final era porque había un conflicto de que no te habíamos acordado los espacios y tal, y ya está, pero sí. Y dentro de la federación el tener sanciones o tener cosas poco actitudes, ¿no?, disciplinarias, lo que sea, ¿eso luego te repercute a futuro o lo dejan ahí en plan de, mira, ha pasado esto, anécdota, ya a ver, está? aquello yo lo cuento porque fue una anécdota, fue... A ver, también te digo, me pasé. Yo lo admito. Yo me pasé de la raya. El que tenía, eso era 2013. Pues tenía 22 años. Buah. Sí, a esa edad era un poco rebelde, en ese sentido. Y bueno, también ahí yo ya tenía un manager que se ocupaba de todos los sponsors. También los managers meten presión porque al final ellos cobran de lo que a ti te ingresan los sponsors. Pues meten presión, qué tal. Y yo con 22 años pues dije, la lío. Y ya está. Y ahí, a ver, me pasé. Y la sanción luego a la larga, ahora ya con madurez, digo, pues sí, pues mira, me merecía la sanción. Me viene el seleccionador y me dice, con eso no puedo competir, y voy yo y compito, pues ya claro, está. Fue un poquito también de... Sí, con 22 años. Ya. Pero no repercute, que va. Y de hecho, o sea, yo la relación que tengo con la federación es extraordinaria. Y desde el presidente al seleccionador a los técnicos es que somos amigos. O sea, que tenemos una muy buena relación. Y a veces lo recordamos. ¿Acordáis aquella vez en Madrid cuando la lié? Sí, Ya. joder, qué cabrón. Una fotito de en plan de, venga. Y ya está. A ver, y en parte era lo que tenían que hacer. Tú cuando un triatleta no cumple lo establecido por la federación, se reúne en asamblea y es que hay que sancionarlo. Ya está. Sí, ya porque está. si no, al final no hay protocolo Porque si ninguno, no es un hay pitote organismo esto. ninguno. Y cada uno hace lo que quiere. Claro. Y si cada uno hace lo que quiere y ve que no hay ninguna sanción y no pasa nada, al final esa me la merecía. Ya está. Bueno, pues ¿cómo sigue la historia? ¿Estabas allí? ¿Pontevedra? Pues mira, estaba en Pontevedra, justo en ese cambio
la relación, es verdad, con la federación ahí se tensó un poquito. Había pasado eso, me iba a Pontevedra y ellos normalmente cuando algún triatleta se iba de Madrid, no por falta de rendimiento, sino cuando veían que su rendimiento era muy bueno y que por eso se iban de Madrid, al final no era una buena imagen tampoco para el centro. Es decir, cuando la gente empieza a funcionar a niveles ya no de categoría junior, sino ya categoría promesa o ya categoría absoluta, que te vayas de allí porque sabes tú que si no te vas no mejoras, es lógico que ellos pierden un poco de prestigio, por así decirlo. Y me fui a Pontevedra con el entrenador de Javier Gómez Noya, que acaba de ganar, eso era 2013, acaba de ganar la plata olímpica en Londres, 2012. Me fui para allá a Pontevedra, a otro centro de tecnificación. No era un centro de alto rendimiento, pero bueno, allí teníamos nuestras instalaciones, vivíamos allí y bueno, pues empecé un proyecto con él de otros 5 años que estuve por allí por Pontevedra. Y la verdad que a nivel de rendimiento fueron 5 años muy buenos. Empecé a ganar gané carreras del circuito mundial, fui 2 veces subcampeón del mundo sub-23 y ya estaba metido en categoría absoluta, luchando por los juegos, hice tercero en un campeonato del mundo, conseguí ir a los primeros Juegos de Río 2016. Entonces fue una época bonita esos 5 años en Pontevedra, y que es verdad que los recuerdo con cariño. Es verdad que fue una etapa que tampoco acabó del todo bien, eso sí que hay que decirlo. Es que la vida de un triatleta es súper intensa. Sí, sí, muy intenso, que la va liando. Pero si es que yo soy más Esto va a caliente. terminar, estuvimos en Las Vegas con 3 tal. No, Es que a ver, no. Eres el pequeño, tía, la tienes que liar. Sí. Pero es verdad que tengo un recuerdo muy bonito de Pontevedra. Además fue una ciudad que me acogió muy bien. Recuerdo que además en esa época estaba compitiendo por la Federación Gallega, los campeonatos aquí en España, y la verdad que muy bien. Y luego, bueno, pues por temas de lo que decimos, al final un triatleta también, cuando va viendo que se está estancando en una forma de entrenar, quiere cambiar rápido. Ya. Y ahí a veces, pues bueno, a veces crea un poco de roce y se solventa de la mejor forma posible. Y aquello, pues bueno, no terminó del todo bien, pues no discrepancias, pero al final mi entrenador y yo teníamos 2 objetivos distintos y acabó ahí el trabajo, nuestro trabajo, vamos, por así decirlo. Y después de aquella época ya me fui a Alicante, estaba muy cansado de la lluvia gallega ya. ¿Qué te iba a decir? Que Vamos a hace salir a frío, correr, ¿no? está lloviendo. Porque ¿qué objetivo te hizo cambiar a ti para mudarte a Alicante? Sobre todo cambiar la forma de entrenamiento. Cuando ya un deportista profesional lleva muchas veces mucho tiempo con el mismo método de entrenamiento, le faltan estímulos nuevos, es muy difícil mejorar. Y a veces hacer cambiar a un entrenador su forma de entrenar es muy difícil. A él se lo toma también un poquito. Claro. Entonces, claro, es verdad que en el mundo de la alta competición los entrenadores suelen tener asimilado de que muchas veces los deportistas van por épocas y que si el entrenador quiere seguir trabajando con ese deportista, pues a lo mejor tienen que ir cambiando un poco el método para que ese deportista reciba nuevos estímulos y eso le haga progresar. Entonces, pues un poco me cambió eso. Me ofrecían la oportunidad de ir a entrenar con uno de los mejores entrenadores del mundo en ese momento, que estaba en Pontevedra. Yo en Madrid, pues mi etapa había acabado. Podía haber seguido muchos años más, pero necesitaba un cambio. Y fue lo que me motivó. Es verdad que en ese tiempo en Pontevedra mejoré muchísimo mi rendimiento y posiblemente luego ya lo que me quedaba cuando me cambié a Alicante era pulir lo que ya tenía. Ya con casi 30 años el rendimiento en triatlón iban a ser pues pequeños detalles, ¿no? Y la verdad que donde más aprendí del deporte, donde más rendimiento saqué, donde más sufrí, porque entrenábamos muchísimo, esa época fue entrenar muchísimo, fue en Pontevedra. Y allí me di cuenta que era capaz de hacer cosas que creía que no iba a poder hacer, de cantidad de entrenamiento. De volumen. ¿Cuántas horas de entrenamiento tenías al día? Pues en Pontevedra, de media 30-33 horas a la semana hacíamos. Era mucho volumen. Y si luego ya cogíamos y nos íbamos de concentración a Lanzarote o tal, era mucho volumen de entrenamiento. Pero a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho. El levantarte por las mañanas con el dolor de pierna y decir, guay, hoy otra vez más y más y más. Se te nota, ¿eh? Entonces, bueno, eso me apasionaba.
Es verdad que toda esa pasión luego pasa, ¿eh? Y se acaba. Se acaba. De todo se sale, como De decía. todo ¿no? se sale. Hasta del deporte se sale. Hasta el deporte se sale. Pero sí, fue una época bonita. Y una época que me permitió, al final como mi rendimiento iba subiendo, pues me permitió entrar en el equipo absoluto ya como un fijo, y fue la época donde me consolidé como uno de los mejores del mundo. Estuve allí, cuando estuve en Pontevedra, sí que estuve 4 años o así entre los 5 mejores del mundo. Entonces, claro, pues eso me afianzó mucho el estar siempre presente en las carreras, porque en triatlón, supongo que con muchos deportes, hay un ranking mundial y tú tienes que estar en X posición para poder acceder a las carreras. Si no, entras como en una lista de espera y vas pasando. Si alguien se va cayendo de la competición, pues vas entrando tú. Y en aquella época ya pues me afiancé de que podía ir a la carrera que quisiera, planificarme como quisiera, porque si no tienes que empezar. Está como el nivel de serie mundial, por debajo Copa del Mundo, por debajo Copa Continental. Si no, te tienes que pegar mucho en las categorías inferiores para acceder al circuito mundial. Y ahí en Pontevedra fue donde... Ahí podías elegir, ¿no? A dedo. Esta quiero, Te puedes planificar. Porque puedes decir, vale, estoy entre los 5 mejores del mundo, sé que voy a ir a la carrera que quiera. Pues ya te puedes planificar. Ya. Cuando estás llegando ahí es una locura, porque tienes que ir a todas las carreras posibles para puntuar y mantener el pico de forma todo el año. Eso es imposible. Y mantenerte entre los 5 mejores del mundo, eso tiene que tener muchísima presión. Sí. Sí, mucho, Sí. ¿eh? ¿Cómo te gestionabas eso? Pues mira, te iba a ser sincera, al principio me afectaba. Hostia, cuando no salía una carrera bien, y en esa época ya que empezaban mucho las redes sociales, me afectaba. Y yo era tan gilipollas que entraba al trapo. Ya. Era tan tonto que entraba al trapo. Y eso me afectaba, pero se me afectaba que iba a entrenar y estaba entrenando. Oh, este gilipollas, el otro, no sé qué. Me dices redes sociales porque te escribían. Claro, al final la gente en aquella época de Twitter, de tal, Sí. y las primeras veces, claro, nosotros en esa época ya Televisión Española compró los derechos de nuestro deporte, lo echaban en la tele en directo, en tal. Empieza a verlo mucha gente y es normal que haya gente que... ¿Pero tú recibías hate por las redes? O sea, Sí. Te lo juro. Es que A mí no se me ocurre a alguien que pierde. ¡Ah, pringao! Y yo era tan gilipollas que contestaba. Joder. Al principio. Al principio. Después ya Luego ya dije, pero qué cojones. Sí. Luego ya, claro, no te vas creando un escudo, sino que luego ya das importancia a lo que tienes que dar importancia. Es una parte más de estar. Pero con 20 y pocos años... No, hombre, ya. Ya, no, te influencia mucho lo que digan. Y la verdad que lo agradezco. Ese hate que recibí a veces lo agradezco, porque es que eso te hace decir, pero bueno... O sea, que ahora las cosas que te digan te resbalan totalmente. No, hay gente sobre todo que hay gente que te lo dice, está sentada en el sofá de su casa y bueno... Sí. Bueno, dices, pero sí. muchacho, haz lo mismo que yo. Con esa zancada y está el tío así con las patatas. Bueno. Entonces, en ese sentido, era la presión que te metías tú. Sí. Porque luego lo piensas, no había nadie en tu entorno que te metiese presión. O sea, la gente que estaba contigo a diario, nadie te metía presión. Era el entorno, la presión que te metías tú, y como salía una mala carrera decías, ya verás ahora. No sé qué, no sé. Pero eso al principio. Eres Luego muy ya... exigente contigo mismo. Eres muy exigente contigo mismo. Sí. Sí, porque, joder, yo digo, ya que estoy invirtiendo tiempo, horas de mi vida en algo, pues por lo menos que salga bien. que también se tienen que dar las circunstancias de que salga bien. Ha habido muchas carreras que he ido muy preparado y no ha salido bien. Pero bueno, con los años lo vas asumiendo y ya está. Entonces, pues sí, me metía presión porque al final en el deporte de élite, si no te metes presión tú también, como que te falta, yo digo que te falta la chispita. A mí me pasó al principio que me metía demasiada presión y pensé, hostia, esto lo tienes que controlar, Fernando, no puedes ir a las carreras con esta presión. Y al final lo que me pasó es que iba demasiado tranquilo. No hay término medio en ti. Y estaba a veces a falta de 10 minutos en la salida, allí sentado en la salida, con una toalla en la cabeza y bostezando. Y decía, pero... Te va a activarme un poco, ¿no? ¿Sabes? Creo que me toca activar un poquito, ¿no? Y claro, llegué al otro término hasta que encuentras ya el equilibrio de que veas las carreras, porque eso tampoco te hace disfrutar las carreras muchas veces, sobre todo el inicio. El estar muy nervioso y luego muy tranquilo, y ya luego encuentras el término medio y ya vas con ganas a las carreras, y se nota en el resultado. Cuando ya vas a la carrera con ganas, se nota en el competir resultado. es complicado, ¿eh? Competir es muy chungo. Sí, es complicado,
pero porque es lo que decimos, si no tuvieses presión no sería tan complicado. Tú llegas, que lo haces bien, bien, que lo haces mal, mal. Bueno, pues ya está. Pero es que la presión que al final se la mete uno mismo y eso es lo que hace complicado la competición. Porque al final en una competición amateur vas y bueno, pues te sale bien, bien, te sale mal, mal. Pero en una competición de profesional sabes que ya te estás jugando más, que tienes más presión añadida porque tú lo quieres hacer mejor, porque has invertido más horas y todo eso te vas retroalimentando tú mismo con esa presión. Cuidado, qué A duro. ver, y competir, pues sí, es complicado, pero también hay que tener en la cabeza lo que decíamos antes, solo gana uno. Y eso hay que asumirlo, y a veces es difícil asumirlo. Pensar que llevas toda una vida entrenando y a lo mejor nunca vas a ganar una carrera. O nunca vas a ganar una Eso, competición. para eso también, para perder hay que estar ahí también. Hay que saber perderlo y hay que saber ganarlo, claro. Y porque yo, por ejemplo, de las carreras que más me acuerdo son las que se me dieron mal. Las que se me dieron bien las recuerdo cuando veo la medalla en casa. Digo, hostia, aquella carrera, hostia, que volaba, macho. Pero la que recuerdo que a lo mejor está, hostia, aquella que me pasó esto, es la que me salió mal. Y la que más me enseñó es la que me salió mal. Exacto. Porque muchas veces me salía bien una competición, pero por lo que sea la había cagado mucho en algún segmento y luego salía bien, no le daba importancia a aquella cagada que hice. Entonces no aprendía de la competición. Hostia, me ha salido de puta madre y me creía que lo había hecho todo bien. Ya, pero es que a lo mejor esa cagada pasaba en la siguiente competición multiplicada por 2 y ya la cagada era muy gorda. Entonces muchas veces a mí lo que me pasó es que de las carreras que hacía bien no las analizaba. Solo analizaba las que me habían salido mal. Ya, pero es que la que me había salido bien a lo mejor había algo también. Y solo me veía la parte final, donde entraba la meta. Hostia, qué guapo, tal, no sé qué. Donde sabía que la había cagado no lo ponía. Ya, no, claro. Entonces, bueno, a nadie le gusta verse cuando la caga. Pero también se aprende mucho de eso. ¿Y en dónde las cago las competiciones? En todos los... En todos los ámbitos. Además, hombre, Hombre, empezó con el mono ya. O sea, ahí Sí, ya, ahí ya. con el mono ya se coronó. A ver, normalmente... ¿en qué transición o cuál es la que más disfrutas y dónde las sueles cagar un poco más? A ver, donde más sufría era nadando. Era... Bueno, yo siempre he dicho... Lo odiabas, nada. Sí, Donde más pero... insistió tu padre en que Pero yo mejorara. siempre he dicho que era muy mal nadador y es verdad, yo cuando nadaba, solo nadaba, era muy malo. Y yo siempre he dicho que era muy mal nadador, que hay que ver los años que llevaba nadando y era muy mal nadador. Y bueno, pues en el circuito mundial me defendía. Yo sabía que con salir a 30 minutos de... 30 minutos, sí, pues nada. A 30 segundos de cabeza, en el primer segmento de natación, pues sabía que en bici iba a poder llegar a conectar con la cabeza de carrera. Pero posiblemente donde más la he cagado ha sido nadando. Nadando he metido pifias gordas. Bueno, pero porque nosotros cuando nos tiramos a nadar, nuestro circuito suelen ser de 2 vueltas de 750 metros, donde en los primeros 200, 300 metros tenemos un giro siempre muy pronunciado. Y claro, al final los 60 mejores del mundo, en 200 metros hay muy poca diferencia. Y a lo mejor tenemos un pontón de 50 metros de largo y a 200 metros por donde hay que pasar mide 20. Ya. Hostia, ahí hay mucho golpe, ¿eh? Hostia. Y ahí yo no era bueno, y la cagaba, y siempre me ponía nervioso, tal, ¿eh? Y miraba, pasaba ese giro de boya, miraba para atrás, digo, hostia, si hay otro más, y yo. Digo, hostia, aprieta el culo, Fernando, que se te va la carrera. Y en esas cosas la he cagado porque a veces no sabía gestionar ese momento de la primera boya. Luego, cuando aprendí a dar yo también, ya iba mejor. Pero lo que son cagadas de porque no he tenido, por ejemplo, que pasaba mucho cuando no cuidas el material en bici o tal, pues te puede venir una avería o algo de eso no. Al final cagadas, pues bueno, a veces me la he jugado demasiado en bici y me ha acabado pegando el castañazo y ahí se ha ido la carrera. Pues ese tipo de situaciones, de ver un hueco en bici entre el triatleta y la valla y te crees que pasas por ahí, vas a pasar y no pasas. Y a tomar por culo la carrera. Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Normalmente por tema que suele fallar mucho la gente antes de competir, de alimentación, de tal, no solía fallar. Es verdad que sí que me pasó una vez que estaba en un campeonato de Europa y joder, yo sabía que el atún me sentaba mal. Pero... Ahora viene. Esa sí la cagué. Yo sabía que el atún fresco me sentaba mal. Y soy tan gilipollas que las 4 horas antes de la competición... Nosotros comíamos normalmente 4 horas antes de competir. Me pido pasta con atún fresco. Hostia, la diarrea que tenía...
Antes de competir no era ni medio Se iba a normal. estar resbalando. ¿Por qué me estoy resbalando todo el rato? Estoy ahí en el hotel, digo, hostia, qué mal estoy, qué mal estoy, qué mal estoy. Digo, ya se me pasará. Digo, hostia, yo creo que tengo Fortasec en la mochila. Fortasec. Esto se me pasa. Voy de camino a la competición. Nosotros antes de competir normalmente salimos 1 hora y media antes de la competición, pues tenemos que pasar un proceso de chequear el mono, que todo esté bien, todos los temas de medidas de bici reglamentarias, que todo sea homologado, que las ruedas que llevamos sean homologado, por tema de seguridad. Entonces, bueno, pues tienes que pasar un proceso hasta que tú tienes vía libre para calentar y prepararte para tu carrera. Entonces salíamos 1 hora y media antes del hotel. Me acuerdo que estábamos allí en Austria, además, donde era el Campeonato de Europa, y yo iba... Normalmente salíamos del hotel hacia la competición en bici calentando, y yo iba para allá y digo, hostia, No, necesito otro baño, ¿eh? Necesito otro baño. Llego a la carrera, me meto al baño, este sudor frío que hemos tenido todos. Sí, del retrostijonaco este que... Y digo, hostia, ahora tengo que competir 2 horas aquí a deshidratarme vivo. Digo, si yo ya voy deshidratado. Y estoy en la tienda de atletas donde nos cambiamos y tal, y me viene un técnico, Benito, además de los mejores amigos que he hecho en el triatlón, y dice, Fernando, estás amarillo. Digo, estoy malísimo, tío. Estoy malísimo. Hostia, ¿qué te pasa? Hostia, con una diarrea. Digo, me ha tomado otro Fortasec. Ahora qué pasa. Pero que no está bien. Dice, pero hostia, que no tomes la salida, tío. Digo, no jodas, ya que estoy aquí, no jodas. Digo, yo tiro para la salida. Buah, estoy en la salida. Y además ahí tenía un número alto porque te ordenan por ranking mundial y no sé si era el 3 o el 4 ahí. Y estoy así sentado en la salida. Digo, buah, yo no me levanto hasta que no digan a sus puestos. Estoy así, me tiro al agua. La primera vuelta, solo, el último, solo, ¿eh? Yo miraba para atrás y decía, la hostia puta. Digo, bueno, venga, tú tira. Segunda vuelta y el último, ¿eh? Pero el último, que yo decía, me retiro. Pero en ese momento ya, hostia, no me encontraba tan mal como para retirarme. Que podía decir, mira, sí, me retiro a tomar por culo, que es que estaba malo. Pero es que realmente no me encontraba, yo creo que fueron los 2 Fortasec, no me encontraba tan mal. O sea, ya no tenía necesidad ni de ir al baño y tal. Y digo, tú sigue, tío. Sigue, yo qué sé, digo, porque nosotros en bici, si te dobla la cabeza de carrera te tienes que retirar. Digo, si aunque sea, pues te doblan, te retiras, ya está. Digo, tú sigue. Hostias, cosas de la vida, que sigue, engancha a un grupo, sigue, engancha a otro, sigue. Y me quedo a 30 segundos de llegar a cabeza de carrera. Digo, hostia, pues vamos ahora al 10.000 final corriendo. Y voy pum, corriendo, y creo que acabé quinto o sexto en ese Campeonato de Europa. Digo, hostia, para como había empezado la cosa, ni tan mal. Y es verdad que luego ya, hostia, ya luego me puse peor. Ya luego, pero no sé por qué en esa competición de estar muy mal, de repente como que vas compitiendo, tienes ese momento, y el aprendizaje que saqué es que hasta, como dicen, hasta el rabo todo es toro. Y al final, pues bueno, se me fui de allí con una posición más o menos decente para como había... Y en la siguiente carrera ponía aquí Fortasec. Sí. Hostia, sería un buen patrocinio. Y estabas allá a tope. Te digo que desde entonces, me pasase o no, en cada carrera, después de la última comida que hacía, me tomaba Fortasec. Siempre. Yo ya no me fiaba de nada. Yo decía siempre. Es como los que se llevan un muñequito por si acaso les dé suerte todo el Fortasec. Fortasec. Siempre. Hostia, lo pasé muy mal en esa, lo pasé muy mal. No. Hay mucha de... No, cuéntanos otra. A ver, yo qué sé. De carrera no tanta. Al final de carrera de alta competición, lo que no ha podido pasar, pues el tema de caídas y eso. Así más especial aquella que te pone enfermo. Luego hubo otra, que en esa sí que no pude competir, que me puse enfermo en un vuelo a Canadá, y ahí sí que el médico, normalmente tú si te encuentras mal, siempre hay además del médico que llevamos nosotros, hay un médico de la Federación Internacional que si te encuentras mal él te revisa y es el que te da la autorización o no de competir. Entonces, bueno, yo estaba jodido, tenía una bronquitis, estaba jodido, y en esa sí que no me dejó competir. En esa me dijo que él no me autorizaba la salida a la prueba. Tenías fiebre y demás, ¿no? Sí. Ya. Pero lo que pasa es que, claro, te pegas un viaje hasta allí y dices, bueno, pues por lo menos salgo. Joder, por lo menos salir a la carrera. Por lo menos que sé que a lo mejor voy a nadar y me voy a retirar, pero bueno, por lo menos salir a la carrera. En Canadá, ¿eh?
Y no, y aquella no. Confía. Pero luego, pues imagínate, nosotros cada año dábamos 1 o 2 vueltas al mundo. Nos pasaba de todo. Nos pasaba de todo. Yo me acuerdo una vez que estaba en Chicago, de vuelta ya yo solo, y de repente estoy así, estoy con la tablet, y se me ocurre levantar la cabeza y empiezo a ver, es que recuerdo la imagen, la pantalla, los vuelos, cancelado. Digo, hostia, ¿qué cojones pasa aquí? Todos los vuelos cancelados del aeropuerto. Digo, me cago en las putas. Ahora tengo que ir al mostrador aquí a ver cómo me entiendo con este en inglés para que me cambie el vuelo, tal. Yo ya buscando, digo, ¿dónde puedo dormir? Aquí. Digo, bueno, ya encontré un hueco allí entre 2 banquetas. Digo, allí me tiro. Ya está. Pues voy 1 hora y media esperando a que me atendiese en el mostrador. Sí, te cambiamos, tal. En vez de ir por Nueva York, te vas por Londres. Vale, me voy por Londres. Venga, Londres sale a las 3 de la mañana. Perfecto. Estoy así, 3 menos cuarto, pum, cancelado otra vez todo. Me cago en la puta aquí. Digo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Digo, si es que esto, ¿qué hago? Me busco un hotel. Claro, el único hotel que había en el aeropuerto, un Hilton. Digo, yo no me voy a pagar 800 euros aquí. A la federación. ¿Quieres desayuno? No. No hace falta. Pues 800 euros por unas noches en Hilton. claro, pero tú imagínate que estaba todo el aeropuerto No, pidiendo todo- ese hotel. todo Entonces lleno. eso dijeron. Y yo decía, y yo me acuerdo que fui a preguntar, digo, pero es que a lo mejor voy a estar 2 horas. Dice, ya, pero te cuenta como noche. Digo, pues nada, me duermo aunque sea en una banqueta. Pues luego aquello recuerdo que salí a las 12 o 13 horas de haber cancelado el primer vuelo. Y bueno, sí, luego por Londres tal, lo que pasa es que la bici me llegó 2 semanas después. Porque nosotros viajamos con nuestra bici, con Claro, con todo. 2 semanas después. Y sí, Pues- de aeropuertos tenemos muchas. Mira, nos pasó otra. Joder, es que esa fue muy buena. Estábamos viniendo de Australia a Sudáfrica. Y llegamos al mostrador y nos dice la del mostrador. Pues mira, éramos 5 o 6, no sé cuánto era. Mira, que pasáis de equipaje, tal, no sé qué. Y nosotros, bueno, dinos cuánto es. $6.000. Hostia. Y vamos a ver, puta. vamos a ver. Hostia puta. ¿Cómo que $6.000? Sí, $6.000. En España eran las 3 de la mañana. Y ahí íbamos con un técnico, pero el seleccionador no estaba. El seleccionador estaba en España. Y le llamamos, Iñaki, ¿qué os pasa? Mira, que estamos en el mostrador, que tenemos la tarjeta de la federación, que nos dice que $6.000, que si la pasamos o no la pasamos. ¿Cómo? Que si pasamos o no pasamos la tarjeta, que son $6.000 de sobrepeso. ¿Pero cómo puede ser? Que no, que cómo voy a pagar $6.000. Bueno, vale, que lo solucionamos, no te preocupes. Entonces allí normalmente, claro, nosotros vamos con una maleta y la maleta de bici. La maleta de bici te puede pesar 23 kilos con otra maleta y la otra pues 23. La cosa que nos decía que solo teníamos autorizado una maleta, no 2 de 23. Y me cago en la puta, pues ¿qué hacemos? La cosa que nos dimos cuenta que en ese aeropuerto solo te pesaban la maleta de bici cuando tú facturabas. Pues normalmente tú la maleta de bici te la pesan cuando facturas, la tienes que llevar a una cinta especial donde te la vuelven a pesar. Y nos dimos cuenta que en ese aeropuerto no. Y dijimos, escucha, saca todo aquí, le pesamos la bici y luego todo lo que tenemos en la maleta de 23 kilos la pasamos a la bici. Hostia, pero como nos pillen, le den por culo, digo, que nos pillan, que nos van a decir $6.000 si ya sabemos que los tenemos que pagar. Ya sabemos que los tenemos que pagar. Así es que eso hicimos. Había uno en el otro lado de la terminal escondido donde llevábamos las maletas de la bici, nuestras maletas, y ese se encargaba de meter todo en las maletas de la bici. Así es que la maleta de bici 50 kilos y para adentro. Llamamos al seleccionador, Iñaki, 0 euros. No me jodas, 0 euros. ¿Pero cómo que 0 euros? Sí, que lo hemos solucionado. Llevamos todo el equipaje y 0 euros. Me cago en 10. Comer lo que queráis hoy, Y nos ha Hoy jodido salta de la dieta. 6.000 euros que te iba a costar. Hombre, pues 6.000 euros en comida, al mejor restaurante. Pero sí, vale, de todo nos ha pasado. Y volviendo al... ¿Cuál crees que es tu mayor pico de forma? Y que nos cuentes un poquito cuál es tu día a día dentro de ese gran pico de forma. ¿Cómo se mantiene? Porque obviamente un atleta no puede estar siempre aquí. Es muy difícil. No, nadie, es imposible. Nosotros planificábamos el año donde sabíamos que íbamos a tener 2 picos de forma. A lo mucho 3, pero era muy difícil tener 3. O sea, 2 de saber que íbamos a tener nuestro máximo rendimiento. El resto del año vamos a tener un buen rendimiento,
pero el máximo rendimiento lo fijábamos en 2 carreras. A lo mejor nosotros hacíamos 12, 15 carreras al año, pero no podíamos rendir en todas. Entonces, pues siempre uno de nuestros máximos picos de forma siempre estaba en la última carrera del Mundial, que lo llamaban la final porque contaba el doble de puntuación del ranking mundial, y cuando había Juegos Olímpicos, pues en los Juegos Olímpicos. Eso hay que confiar mucho en el entrenador. Yo normalmente era un triatleta que le decía al entrenador, tú dime lo que tengo que hacer y no me marees con los datos. O sea, tú dime, Fernando, hay que hacer esto a este ritmo y a estas pulsaciones. Digo, tú ya si me quieres coger lactato, medir la saturación de oxígeno que quieras, pero a mí no me marees con los datos. Digo, tú si quieres te sientas conmigo y me explicas cómo va a ser la planificación y tal. Entonces, bueno, coger el punto de forma cuando ya un triatleta es muy experimentado es difícil. Difícil en el sentido porque nosotros cuando hacíamos la planificación de las últimas semanas para ese pico de forma, era una planificación, nosotros la llamamos de supercompensación, es decir, el volumen y la intensidad de entrenamiento bajaba muchísimo para que el cuerpo fuese capaz de asimilar toda la carga de entrenamiento que llevábamos e intentar más o menos que ese día fuera el máximo rendimiento. El problema que he tenido yo siempre, que los días que tenía que entrenar poco no me gustaban, porque sentía que es que el otro estaba entrenando más que yo. Y a mí me costaba mucho en ese sentido, para hacer una buena planificación, para coger la forma. Es verdad que luego confías en tu entrenador y ves que tú, según vas acercándote a ese pico de forma, ves que cada vez vas más rápido y puedes ir más rápido y más rápido y más rápido. Que luego sale en la competición o no sale, hay veces que ha salido y hay veces que no. Y, por ejemplo, me pasó en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, yo considero que tuve el mejor rendimiento de mi vida. Por los datos que recogimos, fue el mejor rendimiento de mi vida. Y hice el 12. Venía de hacer podium en pruebas del circuito mundial con menor rendimiento que lo que había hecho ese día. Pero es que ese día todo el mundo afina muchísimo. Y yo considero que esa fue mi mejor carrera, por datos objetivos, ¿no? Cogemos después de pulsómetros, de potenciómetros en bici y demás, fue lo mejor, pero hice el 12, bueno, en otras carreras estando en menos forma había ganado. Al final sí que intentamos coger esos 2 picos de forma a lo largo de la temporada, es verdad que te encuentras que vuelas cuando tienes el pico de forma, pero en el deporte profesional las diferencias son mínimas. Y ese día hice el 12 pues porque hubo 11 mejores, si es que no hay más, hubo 11 que fueron mejores que yo, pero yo aún así iba contento porque, joder, si he tenido el mejor rendimiento de mi vida, que no se corresponde con el resultado que yo hubiese querido, vale, pero he conseguido tener el mejor rendimiento de mi vida, que tú cuando planificas 4 años de entrenamiento para unos Juegos Olímpicos quieres que ese día salga el mejor rendimiento de tu vida. Luego el resultado será uno, será otro. Somos los 60 mejores del mundo. Yo hice el 12, pero es que no hubo ni 30 segundos con la medalla de oro. Entonces la diferencia es mínima. Y yo ahí me voy satisfecho. A lo mejor el que lanza el hate no se va satisfecho porque ninguno de los españoles hicimos medalla. Pero yo conseguí mi objetivo, que era que el día de la hora H tener el mejor rendimiento de mi vida. Y fue difícil conseguirlo, pero ese día sentía que volaba, sentía que iba bien, pero coño, es que el otro volaba más que yo. Sí, así es. Es muy complejo, y yo valoro mucho la figura del entrenador porque es muy complejo. Y a nivel personal, a nivel atleta, ya cuando te llega ese... vas ganando y te llega, vale, pues te vas a los Juegos Olímpicos. Cuéntanos un poquito, porque eso tiene que ser... A ver, es que no llega cualquiera, ¿sabes? Dices, hostia puta, yo me voy a los Juegos Olímpicos. Soy Mira, bueno, ¿sabes? Una de las cosas que... A ver, te hace ilusión cuando te confirman que tú has sido seleccionado para los Juegos, hostia, te hace ilusión. Pero cuando te llega la ropa a casa, cuidado que a mí me ha llegado ropa a casa, que estuve, no sé si 13, 14 años con ASI, pero cuando te llega la ropa de tus primeros Juegos, eso es una pasada. Eso es una pasada. Y cuando empieza el viaje, toda la delegación en el mismo avión, todo eso es una pasada. Una pasada. Qué guay. Y luego allí, una vez que llegan los Juegos, en la villa, lo que llaman la Villa Olímpica, la famosa Villa Olímpica, es que cada delegación, cada país, pues tiene su bloque de apartamentos. Si somos delegaciones más pequeñas como la nuestra, pues a lo mejor compartimos con otros países. Pero claro, es que tú te das un paseo por la Villa Olímpica y los mejores deportistas del mundo están por allí, comiendo donde comes tú, entrenando donde entrenas tú. Y yo en Río de Janeiro, ¿qué pasó?
que en mis ratos libres yo me sentaba a la puerta de mi bloque de edificios para ver pasar a los deportistas. Yo era como un niño en Disneyland allí. Digo, pero ¿y esto? Y Nadal, y no sé qué. Yo decía, pero esto es una pasada. Además me pasó que estaba saliendo de mi apartamento, íbamos a comer, porque allí el comedor es una carpa enorme, donde está abierto 24 horas de comida y tú te sirves lo que quieras. Entonces, claro, yo llegaba allí un chaval y doy al ascensor y abro y está Navarro, Ricky Rubio y Pau Gasol. Y me quedo así. Digo, cojo el siguiente. ¡Coño, el triatleta! No. Pasa para adentro, pasa para adentro. Y yo allí en el ascensor con aquellos tres flipando en colores, pero flipando en colores y digo, mira, yo tengo que entrenar, sí, soy muy profesional, pero yo voy a disfrutar esta experiencia todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y los juegos pues tienen su esencia, tiene su esencia. El poder ver partidos o ver eventos que todo el mundo, millones de personas lo están viendo en la tele y tú lo estás viendo desde dentro. Y estás siendo uno más de los que están allí compitiendo. Y eso al final piensa, ¿merece la pena todos los años que has pasado de entrenamiento por ese momento? Pues sí. Yo igual lo digo, Río de Janeiro, en esa prueba me pilló una caída en bici, que me dejó cortado, tal, y no hice una buena posición, pero fue de las carreras que más he disfrutado en mi vida. Y al final te das cuenta, que muchos deportistas lo dicen, al final te vas a quedar con la experiencia, no te vas a quedar ni con las medallas ni con nada. Y es verdad. Yo con una de las carreras que más me quedo, y fue una mierda de resultado, fue en Río de Janeiro. Pero es que fue la carrera que más disfruté de mi vida. Porque el sueño que yo tenía de pequeño, cuando decía que con mi padre veía la tele, yo recuerdo perfectamente comiendo un cocido el día de la inauguración de Sydney 2000. Y yo decía, joder, yo allí algún día quiero estar. Y 16 años después estaba allí. Entonces eso mola mucho. Es muy, que es lo que me pasó un poco en Río. Cuando vas a tus primeros juegos puede ser que te despiste un poquito, porque claro, los momentos que estás de descanso dices, coño, yo me voy a ir a no sé dónde, que te regalan no sé qué. Me voy a coger un autobús a... que estaban de moda lo de los cascos Beats, esto. Y que si ibas a tu casa te regalaban los cascos, tal. Y voy a coger otro autobús, tal. Y entre entrenamiento y entrenamiento, en lugar de descansar, estaba haciendo el tonto por ahí. Pero bueno, lo disfruté. Claro, Tú te quedas con eso. Lo disfruté. Sí. ¿Y cuál es tu mayor, aparte de juegos y tal, tu mayor palmarés? O sea, tu mayor palmarés me refiero a... O sea, que hayas dicho, vale, no aspiro a nada más. He conseguido esto. Pues mira, listo. y uno de los motivos también por los que me retiré del deporte profesional, que fue que me di cuenta que no iba a haber nada que me motivase tanto como los juegos. Yo tenía ya contratos firmados para pasar a la larga distancia, al Ironman, a tal, y hice algún triatlón de media distancia, además profesional, el primero que hice lo gané, me clasifiqué para el mundial, tal, pero yo me di cuenta que no era la motivación que sentía para como unos Juegos Olímpicos, que no me generaba como esa ilusión como me generaban los Juegos Olímpicos. Y yo dije, vale, ¿puedo ir a los Juegos Olímpicos de París? Podría ir. De hecho, yo muchos contratos tenía firmados de que después de París terminaban. Digo, podría ir. Digo, voy a poder mejorar el puesto de Tokio el 12. Posiblemente no, ya iba a tener en París 33 años, la gente está ganando esas carreras con 24, 25, digo posiblemente no, digo lo lógico es dejar que venga gente joven y tenga esa plaza. Digo, me hace ilusión preparar los juegos, o ilusión más bien el proceso que hay que pasar para llegar a unos juegos, el sufrimiento que hay que pasar para llegar a unos juegos, ¿me sigue haciendo ilusión? No. Entonces vi un momento que la media distancia no me ilusionaba porque lo que me ilusionaba era los Juegos Olímpicos, y yo un momento que veía que mi tiempo en los Juegos Olímpicos había terminado. Entonces pues uno de los motivos fue porque yo no quería hacer deporte por hacer, o no quería hacer deporte porque ganaba dinero con el deporte. Pues quieres unos objetivos, si no hay objetivos... Yo quería unos objetivos que me ilusionasen, y por mucho que miraba no había ninguno ya. Era como que los Juegos Olímpicos había sido más de lo que me había pensado que podían generarme a mí a nivel de sentimientos, y digo, no hay ninguna carrera que lo pueda igualar. Hombre. Entonces no tengo la motivación para dedicarme 24/7 a eso. He perdido mucho tiempo con mi familia, he perdido muchas cosas, y ahí vi que era un momento de quizás dejarlo a un lado, de dedicarme al deporte más amateur.
porque muchas veces el deporte profesional, que sí, te gusta el sufrimiento, te gusta ir mejorando, te gusta rendir más, pero si no hay algo que te ilusiona es muy difícil sacar esa chispa de más que se necesita. Claro, es que mucha gente no se da cuenta que es que competir a esos niveles te pierdes el cumpleaños de Manuel, te pierdes bodas, eventos, pierdes vida social, le das todo nada más que para eso y la gente hay veces que no es consecuente cuando dice, pues voy a competir. A ver, Bueno, que no puede cualquiera, o sea, hay que estar dispuesto a arriesgar todo. Yo yo tengo 2 niñas. El primer año, la mayor, yo estuve, no fueron seguidos, pero su primer año de vida estuve 9 meses sin verla. Eso es muy duro, ¿eh? Que yo llegaba a casa y me miraba como diciendo, ¿y este tío quién es? Y se iba corriendo con su madre como diciendo, escucha, que ha entrado aquí un tío. Entonces, lo que pasa es que estás metido en esa burbuja. Mi círculo, es verdad que mi mujer y mi familia siempre han estado metidos en esa burbuja de... Pues ya la han conocido así, claro. De que a mí me estuviese bien. Que era tu trabajo. Claro, sí. Además, mi mujer empezó conmigo cuando yo tenía 16 años, o sea, que ha vivido también la evolución y todo, en ese sentido, o sea, egoísta, entre comillas, todo giraba en torno a que yo estuviese lo mejor posible para tener un buen rendimiento. Que de hecho yo, por ejemplo, en mi casa yo siempre quería dormir con mi mujer y mi hija, y mi mujer me dijo, oye, ¿y no piensas, como era muy pequeña, oye, ¿por qué no te vas a otra cama? Digo, pero ¿cómo ir a otra cama? Digo, que es mi responsabilidad también el estar aquí. Ya, bueno, pero yo quiero que tú rindas bien, tal, no sé qué. Entonces, el ejemplo de que todo giraba en torno al deporte en mi familia. Bueno, tanto que mi mujer era mi representante luego después. O sea, fíjate si giraba todo en torno. Pero eso, te pierdes muchas cosas. ¿Que me arrepiento? No me arrepiento. No me arrepiento. A ver, suena duro. Dice, hostia, los primeros meses de tu niña. Mi hija tenía una semana y me fui a Abu Dhabi a competir. Pero también tengo una foto muy bonita dedicándole una medalla allí y tal. ¿Lo cambias? No lo cambio. No lo cambio. Porque, joder, ahora pasamos por ahí por el jaje y mi hija me dice, papá, estás ahí. Entonces eso es muy bonito también. Ha sacrificado mucho, pero tiene su recompensa también. Sí, sí, sí. Y de momento ya, antes de hablar ya más centrados, que nos vamos a centrar más ya en tu retiro y en tu tema más personal y tal, en temas Juegos Olímpicos, lo que es la estructura interna, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo? ¿Crees que en algún momento a nivel de dopaje y tal te ha repercutido algún atleta que o tal, o que nunca se sabrá o se sabe? Nunca se sabrá. O tal. Pero ¿cómo ves cómo llevan ese tema allí, el tema del dopaje en los Juegos Olímpicos? A ver, yo, hablando de mi deporte, sé que está muy controlado. Sé que ha habido gente que ha dado positivo y se la ha sancionado. De hecho, nosotros teníamos, yo ya me salí, incluso 2 años después de retirarme, yo todavía seguía en esa aplicación. Tenemos una aplicación de la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, donde nosotros teníamos que poner todos los días dónde estábamos. En cualquier momento te podían venir a hacer un control antidoping. Tú tenías que poner un poco en el sitio donde estabas entrenando, más o menos, orientativo, pero siempre había una hora fija al día donde 100% si venían te tenían que encontrar. Si no te encontraban, te daban un aviso. Segundo aviso, tercer aviso, sanción de 12 meses. Que no sé si ha cambiado, que creo que la tercer aviso no sé si se va para 2 años la sanción. Sí, de hecho hay atletas que prefieren la sanción a dar positivo, claro. Pues si no no por imagen es mucho Entonces mejor. Nosotros estábamos muy controlados. Y yo ha habido años por ejemplo, de Juegos Olímpicos de 24 o 25 controles en casa. Ya no te digo en competición, en casa. Que yo estaba dormido por la mañana, sonaba el telefonillo de madrugada y me salía antidoping. Me levantaba de la cama ya, lo abría allí en pijama, tal, no sé qué. Entonces, mi deporte estaba muy controlado. De hecho, nosotros teníamos un pasaporte biológico, que normalmente hay pues ciertas sustancias que a lo mejor no se detectan, pero cuando ven que en tu pasaporte biológico, en los datos que sueles ir dando, hay de repente una variación de hematocrito o algo que tal, te empiezan a investigar y te aumentan el número de controles para ver si en algún momento te pillan. Y a ver, es lo que tienen que hacer. Porque en el deporte de élite, a ver, entre a lo mejor no tanto, pero en el deporte de élite se mueve mucho dinero. Y todo el mundo quiere ganar. Y todo el mundo tiene un ego y quiere un prestigio. Y hay gente que está dispuesta a pagar mucho dinero, o no solo dinero, sino que está dispuesta a poner en riesgo su salud por ganar una carrera. Entonces lo hay en todos los deportes.
Yo no voy a ser el deportista que tenga y te diga, no, no hay dopaje en los Juegos Olímpicos. Sí salen cada año, salen cada año. Ya cuando se destapó lo de Rusia, es verdad que a lo mejor ha habido más o menos positivos, no lo sé. Pero si eso lo hacía un país, que había un dopaje de Estado, ¿qué no hará el resto de la gente? ¿Qué tiene acceso a ello? Nosotros es prácticamente imposible. Uno, porque cuestan mucho dinero. Y dos, porque te acaban pillando. O yo todavía pienso que te acaban pillando. Yo todavía soy de quizás los que piensan que el deporte que estoy viendo en los Juegos Olímpicos es limpio. O me hace ilusión pensarlo, por lo menos. O que el que está haciendo trampas es un porcentaje muy pequeño. Porque si pienso que la mayoría o muchos con los que he competido iban puestos o no iban puestos, que no lo sé, sí que hay gente con la que he competido que ha dado positivo y se ha sancionado, pero si pienso, hostia, es que el 15% va puesto aquí hasta arriba y están compitiendo contra ti. Tendría una visión de lo que estoy haciendo que no me gustaría decir, hostia, es que me están robando. O esto es algo que no se está luchando por erradicarlo. Y quiero pensar que sí. Porque yo amo el deporte, me encanta el deporte y quiero pensar que se hace por erradicarlo. ¿Que se va a terminar? No, no se va a terminar. Lo que hablábamos fuera de cámara. Porque hay mucho negocio. Mucho, mucho. Hacer un control antidoping para un laboratorio, cada control antidoping cuesta mucho dinero. Incluso el laboratorio que pases en control de antidoping a lo mejor no le interesa que se acabe el dopaje, porque si se acaba el dopaje no hay control de antidoping, él no tiene trabajo. Yo no tiene trabajo, ¿no? Yo pienso así, posiblemente me esté equivocando, pero que va a terminar posiblemente no, porque eso es un negocio, es un negocio. Cada vez se van investigando más para que sean sustancias más modernas, para que no te pillen. Y que no se pillen, es decir, cada vez sacan sustancias diferentes para que no vaya, que no se vean en Yo al igual soy tonto, pero me gusta pensar que la mayoría de la gente va limpia. Bueno. Yo los Juegos Olímpicos hasta ahora pienso así. A ver, también te digo que está muy controlado. Creo que son de los que en los Juegos Olímpicos, quien lo hace, y lo habéis visto, antes o después, unos años antes, un año después, se le pilla. En los Juegos Olímpicos se les pilla, porque igual que hay dinero, el que se dopa tiene dinero y se mueve dinero ahí, el Comité Olímpico Internacional invierte mucho dinero en antidoping y se le pilla. En otro tipo de deportes, o cuando las federaciones hacen sus propios campeonatos del mundo, que por así decirlo son las federaciones internacionales las que gestionan esos controles antidoping, eso ya no lo sé. Eso ya cada federación no la conozco. Yo sé que la de triatlón es muy difícil, porque nosotros nos pasaban mucho más control de la Federación Española que la Federación Internacional. Pero el Comité Olímpico, y es duro, y ya estáis viendo que están saliendo gente que está ganando medallas 8, 9 y 10 años después de haber competido en los Juegos. O sea, en eso yo considero que sí, y me gusta creer que sí, me gusta creer que se está haciendo por erradicarlo. ¿Que hay en otros deportes donde está asumido? Pues también hay otro deporte donde está asumido, porque a lo mejor esas federaciones consideran que es mejor el espectáculo que se da que la salud de los deportistas. Ahí yo ya no me puedo meter. Muchas federaciones o agrupaciones privadas que es un negocio y ellos lo gestionan como quieren. Pero yo quiero pensar que los Juegos Olímpicos se lucha por ello y la mayoría de la gente va limpia y el que no se le pillará. Yo también pienso así, Yo por lo menos en los Juegos Olímpicos pienso así. Sí. Pienso que es un organismo más duro, más recto. Sí. Que necesita un prestigio. No es la UFC, ¿sabes? Bueno. Pues ahí, por ejemplo, no sabría decirte. No sabría decirte si... Van a estar encocados, macho. Es que el último que... No sé quién fue el último que fue... No me acuerdo que lo leí, que es que hasta en cocaína dio positivo. No sé los controles que... que es que suben enzarpados. Tú verás, para subirte ahí arriba tienes que subir enzarpado. Me cago en la puta. Pero de los forma juegos... natural, natural, pero tienes que subir así. Si no... Los juegos me hace ilusión pensar eso. Yo también, yo pienso así. Me hace ilusión. Sí. Igual... Tiene así una imagen mucho más blanca, mucho más pura, ¿no? Me gustaría pensar que es así. Sí. A mí también. Y luego ya pues a nivel, ya vamos a ir terminando más a nivel personal, tu retiro, cómo gestionas, cómo llegas a ese planteamiento, que ya nos has dicho cómo ha sido más o menos, que fue esa pérdida de llama, de interés, a lo mejor de motivación. Lo echas de menos.
No, ¿no? ¿No echas de menos entrenar de esa forma que He entrenabas sufrido antes? mucho y Ahora- me he cagado ahora- encima, ¿no? ahora entrenas. no lo echo de, Cago. no lo echo No, de no te vamos a menos. preguntar si te has cagado encima. No, toma mucho Fortasec, no volvería. Cuidado, No lo que echo en de la menos. carrera nadando vas el último. Ahí es cuando aprovechaba. Sí, ahí Ahí es cuando lo mismo. aprovechaba. Dices, salgo limpio. Hombre, no. Y a volar después. No lo echo de menos y es normal que la gente lo pregunte. ¿Va a volver a Sí. competir, aunque sea a nivel amateur, o va a volver a hacer alguna Bueno, aquí carrera de compites en atletismo? Talavera, ¿no? ¿Eh? Aquí compites en Talavera, no. Nada. No haces la de Navidad ni haces. Ah, bueno, la San Sí, Silvestre. era San Silvestre. Bueno, ahora es la época que yo digo que le toca a mi mujer. Mi mujer está corriendo a San Silvestre y tal, y yo me quedo con las niñas detrás de la valla y animando, que también me gusta. A ver, entreno a diario, entreno los 7 días de la semana, pero nada que ver con lo que hacía. No lo echo de menos. Bueno, ¿y qué entrenas ahora? ¿Qué... Cuéntanos. Jiu-Jitsu, que sabéis que Sí. entreno Jiu-Jitsu, y todo mi entrenamiento se enfoca en el entrenamiento de fuerza. Muy bien. Todo. O sea, ya no haces nada de cardio, Nada de de aeróbico. A lo mejor nada de ahora que impacto, llega, por así decirlo. a lo mejor ahora que llega el buen tiempo, me animo algún día a salir a correr. Pero bueno, tengo cinta de correr, tengo gimnasio en casa completo, o sea, pero no me monto ni en la cinta de correr ni en la bici. No quieres ni ver, vamos. No, y porque me he dado cuenta que el trabajo de fuerza Vaya. me hace muy bien. Me Yo hace siempre muy he bien. dicho que la fuerza es la única cualidad física de la que Sí. dependen las demás a nivel de salud. Y es la base de todo. Y es la base de todo. Sí, a ver, yo por ejemplo cuando entrenaba hacíamos muchas sesiones Me de imagino. fuerza, bueno, pero muy enfocada a evitar lesiones, tal, no sé qué. Pero ahora que estoy enfocado en el entrenamiento de fuerza solo, y es que me gusta, es que me gusta. Es que la gente tiene muy estigmatizado, ¿eh? Sí. Se piensa que la gusta. fuerza es ponerse bruto, ponerse No, tal. no, 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 Se no. van La a poner fuerza muy es grandes. levantarte una silla, la fuerza es Sí. levantar X carga, la fuerza es... O sea, es adaptar tus tendones, tus músculos, tu masa muscular a X estímulo y al final Exacto. hacerte Yeah. menos torpe y hacerte más Sí, hábil, eso es. más útil. Y la O gente no hacer- lo entiende, la gente se piensa que eso es... No, No, hombre, no, 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 no. que somos nosotros, somos Sí, así. sí, sí, un poco A así. ver, que yo, Que somos unos que yo Pero en motivados. mi nos casa gusta también sufrir. pego voces allí. A La mujer se nosotros- cree que está pasando algo. A pero- nosotros nos pasa Claro. lo mismo que a ti. Yo en entrenamiento que no sufro, digo, cago en la leche, y no he hecho nada. Yo es que Ya. no sé hacer, Que claro, no yo no sé puedo. hacer eso. Yo intenté, No. intenté una vez que nosotros competimos en CrossFit y me acuerdo que un verano dijimos, venga, voy a entrenar en plan Pascualín, voy a hacer No puedo. musculación, tal. No pude, no aguanté ni 3 semanas. Yo ya dije, me cago en la puta que esto lo levanto yo, o sea, y ya volví. O sea, no aguanté, dije, voy a Ya. descansar este verano. No aguanté. No, No no, sé no. entrenar de otra Yo manera. es que no sé por qué me siento como pleno con el entrenamiento de fuerza y que no necesito nada más. Mm. Y que no necesito nada más. Mm. Y tengo menos dolores que cuando tenía 25 años. Uf, es que entrenar en alto rendimiento, el volumen de entrenamiento que tú Yo me he tenías, sí que te lesionado tiene mucho. que Es que no es doler, te saludable. tienen que doler Es que la cosas. competición Que no de es salud no saludable, van de la que mano. no es saludable, que es No una saludable. locura. Que yo en powerlifting yo me Que lo que partía no puede por ser mil una sitios. que no. Y lo que no Claro. puede ser una persona que durante 15 años de su vida todas las analíticas que tiene, como me pasaba a mí, las tuviese fatal. ¿Por qué? Porque Porque te llevan fuerza al la límite, máquina, es que fuerza te la llevan al máquina Y está límite. todo el venga día todo aquí. siempre al límite de la anemia, al límite de la anemia, al límite de la anemia. Claro. Y ahora digo, pero tengo 34 años y me encuentro mejor que cuando tenía 25. Y no lo echo de menos y la gente, hostia, pero saldrá a correr un poco con la bici o con tal. Digo, escucha, tengo todo el material en venta en Wallapop. Cómpramelo. La bici esa tal. Digo, escucha, que no lo echo de menos. Y no lo echo de menos porque me siento saciado con el entrenamiento de fuerza. Siento que no necesito nada más y que me encuentro bien y no he hecho... Y a lo mejor lo que podía echar de menos, la gente dice, la competición, que no he hecho de menos la competición. Yo creo que ya has competido mucho, ¿no? Ya es como Sí, el sí, momento en el pero que- por ejemplo, al no echarlo de menos, me doy cuenta que di el paso correcto. Muy bien. Porque yo cuando lo dejé dije, guau, esto de aquí a 6 meses estoy otra vez cogiendo la bici, diciendo que vuelvo, tal, y no lo echo de menos. No lo echo de menos. Entonces me di cuenta Una que etapa más que ha el pasado. paso que di fue el correcto. Y que eso que pensaba que no había nada que me iba a motivar dentro del deporte, pues era verdad. Es verdad que tenía meditada el retirarme ya hace tiempo. Tenía meditado que iba a ser después de los Juegos de Tokio. Lo que pasa, bueno, yo me puse a forjarme mi futuro laboral y lo anuncié, no sé si 1 año y medio o 2 años después. Pero yo en mi cabeza ya sabía lo que quería ser desde siempre, me viene un poco de cuna, sabía a lo que me quería dedicar de mayor y quería que no fuese demasiado tarde. Muy bien. Y lo tenía pensado después de los Juegos de Tokio. Yo terminé aquella carrera y dije, posiblemente ha sido la última.
Claro, porque tú No lo sabes- sabía, en ese momento. Porque pero uno tampoco vive de la competición eternamente. Al final, o delegas o te haces entrenador, ¿no? Que le pasa a muchos atletas. Que tengo mi título de entrenador Claro. y he ido como entrenador a campeonatos de Europa con la Federación Española, pero ahí sí que veía que no estaba en mi sitio. No, tú estás Ahí en la sí que arena o veía no. que mi sitio era estar dentro de la carrera. Y ahí vi que no era mi sitio y que me tenía que formar mucho. Y no tenía tiempo para formarme. Porque considero que el entrenador tiene que estar formándose siempre. Porque siempre salen cosas nuevas, métodos nuevos, investigaciones nuevas y siempre tiene que estar formándose. Y tiene que tener paciencia con el atleta. Y tiene que saber escuchar y comerse los problemas del atleta y tal. Y ser un psicólogo. Porque mi entrenador han sido también psicólogos míos, han sido mis fisios y cuando había un problema lo solucionábamos entre los dos. Y el entrenador es mucho más que simplemente planificar y ponerte en la pared lo que tienes que hacer. Y yo me di cuenta que no valía para eso. Que era algo que yo lo admiraba y creía que a lo mejor podía ir por ahí a un camino como algo secundario que hacer, pero no. Veo que es complejo ese entrenador. Y te tiene que gustar, te tiene que apasionar y no es fácil. Es difícil. Nosotros que somos Sí. entrenadores es difícil. Es difícil, Es difícil. es difícil. Y por eso valoro mucho más la figura del entrenador. Que muchas veces dicen, no, el entrenador, pasa en triatlones, el entrenador ha sido un triatleta que luego, que como no ha llegado a tal, se ha hecho entrenador. No. El entrenador es un tío que sabe 1000 veces más que lo que sabe un atleta y lo que sabrá un atleta. Que un atleta te dice, Y "Haz que esto". cuando un atleta no rinde, el atleta, que me pasaba a mí, me centro en decir, me cago en la puta, soy un mierda. No, pero es que el entrenador tiene la explicación de por qué no has rendido. Y el entrenador también es el primero, que a mí me pasaba, el que se echa la culpa. Dice, pues mira, la he cagado yo en la planificación. Pero a veces yo iba yo y digo, no, escucha, me pasaba mucho con mi último entrenador, Roberto. Hostia, vaya puta mierda de carrera que hemos hecho. Y a lo mejor me venía y me decía, Fer, he analizado y creo que a lo mejor hemos ido al límite y la he cagado yo en la planificación. Y luego había yo carreras que digo, la planificación está perfecta, Robert, la he cagado yo compitiendo. También, pues el entrenador tiene esa parte. Sí, que mucha gente se piensa que tú ser un atleta de élite y dices, bueno, pues tú entrenas con lo que quieras, tal. Es que tienes que delegar al entrenador porque te vuelves ¿Sabes lo loco. que dice mucha gente? Por lo menos en mi mundo. Si a ti quien te entrene vas a ser bueno. No. No. Bueno, no. El entrenador tiene mucha responsabilidad ahí. Yo te considero que si no es por los entrenadores que yo he tenido, vamos, no llegaba a ganar ni el Campeonato de España. Y hay que delegar al entrenador, que te vuelves loco. El ser bueno en un deporte no te hace entrenador. Que mucha gente, Que no. mucha gente entrena, mucha gente compite y se piensa que pueden ser entrenadores. Yo, vamos a ver, es que una cosa es el entrenador formado, que aunque haya competido en su pasado, o incluso hay entrenadores que compiten también. Pero claro, el atleta puro, como es tu caso, ya toda la vida, es que tienes que delegar a un entrenador. Sí. Es que no puede. Y la gente está muy Yo equivocada. me he pasado 15 años entrenando como profesional y no sabría entrenarme ni a mí mismo. Que es complicado. normal. Es que individualizar un Y atleta me es muy complicado. conozco, y me conozco. Pero yo sé que necesito una persona que me diga, aprieta más, y ahora dice, no tienes que apretar, y ahora tienes que hacerlo él. Y yo, joder, considero que si me pongo soy capaz de entrenarme, pero duraría 2 meses. Pero no eres capaz de exprimirte como te exprime un entrenador. Que te No, pues esta conoce serie la voy a hacer un poquito más lento, que a lo Claro. mejor hoy... Exactamente, porque el entrenador te ve desde fuera, tú te ves desde dentro. Sí, Es diferente. Y yo creo que mentalmente es mucha más tranquilidad decir, ¿qué tengo que hacer? No tengo que pensarlo. Hago lo que pone ahí, pum, 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 y listo. que es la figura del atleta, Exactamente. sin pensar, Tengo como que un hacer. robot. Claro. Exactamente. Tira, y Eso cuando es. no pueda más, pues bueno, pues ya está. Sí, así es. Así es que valoro mucho vuestra figura de entrenador. Es muy difícil, muy difícil. Yo, mi deporte no es a nivel del tuyo, Es yo otro competía en rendimiento. powerlifting, pero sí que es verdad que nosotros, en powerlifting, ahora está muy profesionalizado, que ves unas marcas bestiales, pero en mi época no era así. Entonces, en mi época, el que levantaba a 250 pesos muertos era un animal, ahora está levantando 300 y pico. Ya. Pero claro, dimos un salto. Nosotros seguíamos unos porcentajes en papel y de repente salieron métodos nuevos. Y había muy pocos entrenadores de powerlifting en aquella época. Nosotros íbamos a competir fuera y veías a gente de fuera y dices, estos cabrones, macho, comiendo pollo frito y comiendo donetes que te levantan 360 ya, ¿y cómo lo hacen? Tal, claro, empezaron a salir métodos reactivos, escalas de esfuerzo, cosas que a nosotros se nos escapaban. Claro. Entonces el decir, vale, es que yo me pongo a entrenar y tal, no, es que tienes que coger un tío que te individualice, que eso es complicado en triatlón igual, en cualquier deporte, y eso es muy complicado. Es muy difícil. Y luego, ahora ya sí que se ha profesionalizado y hay muchos entrenadores de fuerza, de powerlifting y tal, pero en mi época, cuando empezamos, no era así. No era.
Y era complicado. Sí, Y decías, sí, "Sí, sí, sí. cabrón, ¿cómo está tan fuerte?". No, porque tiene un buen entrenador. Y siempre salen métodos, lo que tú dices, siempre salen Siempre métodos, salen siempre que hay cosas. que estar actualizado, siempre. Y el CrossFit igual, el CrossFit en nuestro deporte igual. Nosotros, hay gente que hace 10 años atrás, con unos pesos ridículos, sufrían mucho. Y ahora la gente levanta y tira unas Unas marcas marcas brutales. brutales. ¿Por qué? Porque hay entrenadores debajo de las piedras de CrossFit. Que lo hemos de Y hace 10 planificaciones años. de todo. Y en nuestra época no había nada. Si yo me Claro. acuerdo cuando empecé en CrossFit había 2 boxes en España. Exactamente, es que Las esto Rozas hace y Box poco más. Barcelona, y CrossFit Barcelona. y se Empecé a acabó. hacer CrossFit hace pues 10 o 11 años. Y hace 10 o 11 años, pues las competiciones que había en ese momento Mm. no Ya, tienen nada que ya, ver ya, con lo que ya. hay ahora. Ya. Hombre, está subiendo mucho. Las marcas que antes se sacaban en lo más top, ahora es lo más básico. Pero bueno, ya está. Y ahí estamos nosotros de vez en cuando compitiendo. Pasándonoslo bien, yo creo. Eso sobre es, todo. eso es lo esencial. Sí, Y si no te lo estás pasando bien, hay algo que no está. exactamente. Pero en el deporte profesional también, ¿eh? Yo además escuchaba hace poco una entrevista a un compañero que decía que es que a él le hacía feliz competir. Que le daba igual el resultado, a él le hacía feliz competir. Claro. Hostia, y le envidiaba, ¿eh? La emoción, yo creo, en ese momento de decir. Le "Buah, envidiaba. Digo, hostia. Y es lo esencial, que te haga feliz. Y cuando llega una etapa, pues es consciente de que esa etapa se acaba. Y a lo mejor es feliz haciendo otra cosa. Aunque, que a mí me ha pasado, aunque los de alrededor no lo asuman. Porque yo, cuando sabía que me iba a retirar, era el único que lo asumía. Ni mi familia, ni mi mujer, ni los entrenadores, ni el seleccionador, ni el presidente de la federación. Claro, porque Hostia, te pero ven ¿cómo aquí- que te vas a retirar? Te ven aquí. Yo sí, porque considero que yo Que ya ya me ha llegado. Yo no. este camino ya. Y le costaba más asimilarlo a lo de alrededor que a mí. Porque yo tomé la decisión y me sentía en paz. Digo, guau, ya está. Pero a la gente alrededor le costó. Bueno, hay veces que hay que ser, entre comillas, egoísta para ser feliz, ¿eh? Sí, sí. Vamos a dar los últimos coletazos para despedirnos, que nos cuentes. Yo quiero que me cuentes, que soy muy salsero. Dale. Aparte que ya Yo nos- también que soy ya- salsero, que ¿eh? ya nos has contado muchas, pero alguna historia, alguna anécdota que te haya marcado, alguna anécdota de esta que ya nos has contado alguna etapa como la del mono, Sí. ¿sabes? Pero alguna cosa que digas, esto no me lo puedo llevar a tumba, que ya me he retirado, esto lo voy a sacar. Bueno, alguna cosa se le llevará a tu Ya, no sé, macho. Bueno, alguna cosa se llevará, coño, pero No sé. A ver, tampoco he sido muy polémico, ¿eh? no, o incluso en tu círculo o tal, o alguna que te haya pasado alguna historia, a nivel deportivo, a nivel personal, a nivel implicado con el deporte. O algo ver. importante que nos quieras decir, algo. No sé. A ver, algo que haga ilusión. es que nos lo hemos pasado muy bien y tengo anécdotas muy buenas, pero así que sea con salseo. Es que me encanta, tío. A ver, yo he tenido salseo con gente, pero es que ahora mismo no caigo. Sí que tengo una anécdota muy buena que nos pasó en Sudáfrica. Es más, bueno, sí, graciosa. Bueno, un poco que a veces no te pasan las cosas porque no te toca que pase. Y estábamos en Sudáfrica, en un pueblecito cerca de Ciudad del Cabo, que se llama Stellenbosch, y es donde tienen un centro de alto rendimiento el equipo de Sudáfrica de rugby. Entonces nosotros teníamos una carrera allí y pedimos por quedarnos allí, concentrados 3 semanas. Estamos allí y tal, no sé qué, y pues Sudáfrica es Sudáfrica. La peligrosidad que tiene Sudáfrica cuando sales de una ciudad. Es diferente. Sí, es interesante. Entonces había un triatleta, Richard Murray, sudafricano, que nos llevaba muy bien con él, y él vivía en un pueblecito cerca allí, se llamaba Durban o Durbanville o algo de eso. Y estábamos en Google Maps, hostia, vamos a hacer. Nosotros cuando salíamos en bici allí en Sudáfrica nos quedábamos en un velódromo, tal, no nos movíamos mucho del sitio, porque no sabíamos por dónde nos podían salir los tiros, nunca mejor dicho. Y, hostia, pues vamos a ver si esto está aquí al lado. Cogemos la bici y vamos para allá. Según estamos yendo, pipí, papá, claro, bici nosotros 12, 13, 14.000 euros la bici. Vamos para allá y de repente nos metemos en un sitio que decimos, no sé por qué, pero no tendríamos que estar aquí. Era como un poblado y una calle y la gente por el suelo, con electrodomésticos tirados. Y nos miraban allí como incrédulos, como diciendo, esta gente... Esta gente no tendría que estar aquí, Tráeme ¿sabes? tu bici. Esta gente... Y nosotros, buah, pálidos, diciendo, digo, es que este un tío... Pero al igual, si no habría 200, 300 personas en esa calle, pero que ves que eran gente que te miraba mala. Marronera, Gente mala. gente marronera. Sí. Sí. Y éramos 4.
Gente que está sobreviviendo todos impolutos los con la días. bici, tal, así, España, boom, boom. Y nos miraban y así como incrédulos, como diciendo, esta gente nadie le ha dicho por dónde está pasando. Aquí Que no por aquí no pase. tienes que pasar. Salimos de allí pensando que en cualquier momento nos iban a cruzar un coche o lo que sea. Salimos de allí cagados. Bueno, pues a la semana sale una noticia que en la zona un triatleta amateur le habían robado la bici y le habían cortado las piernas para robarle Cortado, la pero bici. cortado. Y decimos, le cago en la puta, porque no nos tocó. Puta, tío. Porque no nos tocó. Pero, guau. Porque Joder. no nos tocó. ¿Pero qué necesidad hace de cortarle las piernas a una persona? Pues Yo capaz sé, que pues se no pondría la... allí, yo qué sé, aquello es otro mundo. No. Hay Ya, países que sí, es otro ya. mundo. Pero es lo que te digo, que tú Y nos róbale la quedamos bici, diciendo, pero... porque sí, no nos tocó. guau. Porque dirían, ¿y estos tíos? Porque también analizan diciendo, bueno, puede recuperar la bici. O sea, ya no. No creo Aunque la recupere ya no, creo o sea. que la analicen, la verdad. Y si Sudáfrica, pues ya ve un compañero con... Le abrieron la cabeza con la culata de una pistola. Joder. Salió a comprar al súper Mm. y... No, todo menos el pasaporte y pumba. Y bueno, pues porque fue con la culata. Ya. Y hemos pasado muchas aventuras. Si es Madre que... mía. Y no te pegan un tiro. Ya. Si es que hemos tenido muchas aventuras. Y a ver, pues acordarme de todas es muy difícil. Pero lo que sí me he reído muchísimo. Me he reído muchísimo. Con compañeros me he reído muchísimo. Desde estar en Japón y llamar al recepcionista del hotel a gastarle bromas, de todo. Sí, de además todo, que en de Japón todo. cortocircuitan, ¿eh? Sí. Sí, es que en Japón tú les pides la hamburguesa con queso. Dicen, ¿me la puedes dar sin queso? Y se quedan así. No, pero es que Claro, llaman... porque lleva queso, ¿no? Es que al igual está está en No un pueden llevar queso McDonald's, esta está en un hamburguesa. McDonald's y llaman al dueño de McDonald's Internacional para ver si te la pueden dar Para sin ver si te queso. la puedes dar sin queso, claro. Y él dice, oye, el café con leche, ¿me lo puedes poner sin leche? Son muy cuadriculados. Y dicen, ¿cómo? Dicen, no, sin leche. El café solo, que ya me lo echa la máquina, y luego la leche me la echo yo, que soy de... No, el café No. con leche tiene esta medida. Sí. Y llaman al jefe de la empresa porque no saben. Ellos tienen su movida. Y en Japón, sí, es que mi colega les vive allí y me cuentan unas historias. ¿Yo qué dice? Sí, allí son muy cuadriculados. Sí. Y a ver, no es de salseo esa, pero yo qué sé. Bueno, yo qué es que sé. salseo... Hombre, ya es bastante, ¿eh? Ya nos hemos enterado que hay un señor sin pierna por ahí que no sé si estará vivo. No, aquello fue... Guau, Sí, sonado. espeluznante, ¿eh? Sí. A ver, es... Sudáfrica, ha sido de los países más... Más De jodido. los que tienes que estar atento a la hora de que sale del... Por la noche, en cuanto cae el sol, no salga No del hotel. salgas de ahí. No salga del hotel. Hostia. Pero bueno, es verdad que también he tenido la suerte eso de haber visto muchos países del mundo. Haber estado en todo, bueno, menos en la Antártida, claro, pero en el resto del Hay una continente carrera sí. por la Antártida de no sé cuántos kilómetros. Sí, pero de triatlón no creo, ¿eh? No, él No, el está- triatlón no, pero hay una solamente se corre. No sé nada. Hostia, es que como para nadar aquello. ¿No es una media maratón? Una maratón sí, ¿no? Pero sí, he tenido la oportunidad eso Qué guay. de ver muchos países, de estar en muchos sitios. Y al final lo que decíamos al principio, de otro tipo de juventud que me ha regalado eso que mucha gente no puede vivir, ¿Qué es eso? ni vivirá. Es otro tipo de vida. Y bueno, haber recorrido todo el mundo y, como yo digo, sin que te costase dinero a ti, se Claro, es que disfruta la el gente doble. dice, joder, qué vida más miserable a lo mejor no poder salir y dedicarte al deporte. No, hombre, no. Es que es otro tipo A de ver, vida. también te digo, Hay otro tipo de vida. Es que tú no vas a estar aquí donde he estado yo, ni vas a vivir lo que he vivido yo. Exactamente. nosotros, por ejemplo, el tema de salir y tal, con el último entrenador que tenía, con Roberto, él había veces que nos organizaba alguna salida de fiesta, ¿eh? Sí, Los sí, chavales porque que se decía que relajen un consideraba que, coño, que nosotros estábamos dedicando nuestra juventud a algo y que también teníamos que tener la parte que estaba teniendo el resto de la juventud. Claro, es que eso es importante. ¿no? Tú tomarte tus copas, irte de fiesta con los amigos y demás. O sea, él también valoraba eso, que al final veía que éramos chavales que estábamos sacrificando nuestros años de juventud por hacer deporte, consideraba que también teníamos que conocer esa parte. Al final tenéis que ser niños, no tenéis que ser chavales. Al final, dentro de que seáis la élite, no dejáis de ser chaval. Exacto. Muchas fiestas dentro de las carreras. Había también. También, ¿no? No, que va. En triatlón antes se hacían más. Luego ya a medida de que pasaron los años, a partir de 2012 por ahí, ya no se hacía. ¿Y con resacas corrido alguna vez? No, con resaca no, pero entrenar sí. ¡Oh! ¡Fua! Terrible. Y el entrenador, ¿por qué no está cuadrando los entrenos? Hubo una vez, ¡fua! Mira, ya me vas a sacar. El Estábamos salseo. en Sierra Nevada. Yo entrenaba mucho en Sierra Nevada, pues entrenábamos mucho en altura nosotros.
Y qué hijo puta el entrenador. Y decía, esta noche tenéis que salir de fiesta. Porque, hostia, estáis entrenando muy bien y tal, todavía faltan días para las carreras, no sé qué, tenéis que salir de fiesta. ¿Salir de fiesta? ¿A qué vas a decir? Sí, tenéis que salir de fiesta. Salimos de fiesta, que llegamos al centro a las 7 de la mañana. Y el entrenador dijo, ¿qué? ¿Habéis salido de fiesta? Claro, nosotros, pero esto va a ser porque mañana hay descanso. No, mañana entrenamos un poquito por la tarde y tal. Llegamos a las 7 de la mañana, hostia, la que no tenías preparada. Sí, pues igual que sabéis rendir allí bailando, como bailabais, vais a rendir hoy. Reventados, tío. Claro, enseñanzas del entrenador. Íbamos corriendo por el monte, cagalera, de todo. de todo. Y luego fíjate que me acuerdo perfectamente de ese entrenamiento, un entrenamiento ese día que hicimos por la tarde de natación y ha sido de los mejores entrenamientos de mi vida. Porque digo, ibas con la presión diciendo como la cague ya. No sé, digo, yo el cuerpo a veces no lo entiendo, tío. Viene de resaca, deshidratado, con la boca que como un corcho. Y hace uno de los mejores entrenamientos de tu vida. Y yo le decía al entrenador, escucha, a lo mejor antes de las carreras nos tenemos que pegar la fiesta. Hay veces que, por lo que digo, que el deporte, lo bonito que no es matemática. Hay veces que dices, hostia, si estoy reventado y rindo, y otras veces que no. Se juntan los astros. Supervivencia del cuerpo. Pero sí, hombre, hemos tenido de todo, hemos disfrutado y nos hemos pasado bien. Y así, fue divertido. Pues sí. ¿Y algún apunte final que le darías a alguien que se quiere dedicar a este sector, que se quiere profesionalizar aquí? ¿Pero en el triatlón o en el deporte en general? En el deporte en general. Bueno, en el deporte en general. Tú que has sido atleta ya de Juegos Olímpicos de nivel. Pues lo esencial es lo que decíamos, que lo disfrute y que disfrute el proceso. Porque lo que he dicho antes, al final te vas a quedar con esto. Fíjate, en esta charla poco hemos hablado de las medallas que he ganado, las que no he ganado. Hemos hablado de experiencias. Y es lo que te vas a quedar en la vida. Y lo que le va a interesar a la gente son las experiencias. Y seguro que si seguimos hablando, yo empiezo a aprender mucho más de powerlifting o de CrossFit o de... ¿Sabes? Al final lo que importa en la gente en su vida, las experiencias que ha tenido para compartirlas. Y en el deporte tienes que estar a gusto, tienes que estar feliz y darte cuenta que son experiencias. Unas veces vas a ser mejores, otras peores, pero son experiencias. Que no cuentan ni los resultados, ni tanto positivos ni como negativos, que te das cuenta que al cabo de los años nadie se olvida. Los tengo yo allí en una vitrina cogiendo polvo. Y que al final, si estás haciendo algo que no te gusta, no lo hagas y cámbialo. Aunque al de al lado diga, hombre, pero ¿cómo lo vas a cambiar? Cámbialo. Lo dice yo. Hombre, ¿cómo te vas a retirar? Retírate. Como dice la frase, lo que no cambias lo estás eligiendo. Exacto. Que en el deporte llegar a profesional es muy difícil. Yo siempre considero que he tenido suerte o se han dado las circunstancias para poder llegar a hacer 2 Juegos Olímpicos. A ver, la gente me dice, y es verdad, dice, ¿también te lo has currado? Sí, pero es que me lo he currado yo y el que es el 50 de España al igual entrena las mismas horas que yo. Entonces ellos han dado unas circunstancias, pues que bueno, por H, por B, por genética, por no genética, por lo que sea, yo he tenido la suerte y las circunstancias de que he llegado. Y a nivel profesional, tanto sea a nivel de atleta como de entrenador, es muy difícil llegar a ser profesional en el deporte. Entonces, pues coño, por lo menos disfrútalo. Qué mínimo, que disfrutarlo. Pues sí. Pues nada, pues un placer haberte tenido aquí en el programa. Mío, muy a gusto. Muy bien, me encanta la conversación. Creo que saldrían otras varias horas, así que... Sí, podría ser. Esperamos volver a tenerte aquí. Seguro que sí. Y seguro que entrenando, no dentro de mucho. Ah, mira. Mira, bien. A lo mejor sí. Ahora a ver si termino el proceso en el que día de la carrera. No me gusta decir, venga, vente a entrenar por no dar publi, porque yo creo que no, en el proceso en el que estoy y... Cuando tú quieras, esta es tu casa. Y que tenga más tiempo ahora, a partir de un par de semanitas, 3 para acá, quizás tengo más tiempo y entrenar fuerza en casa, entreno muy bien, pero con gente mejor. Sí, además que aquí te vas a pasar bien. Sí. Así es que nos veremos pronto, seguro. El día que haya carrera te puedes reír también diciendo, también sí, hasta luego. Pues he sacado una. Si vengo no lo pasaremos bien, seguro. Seguro. Pues nada, un placer, muchas Pues gracias. nada, amigos, pues esto ha sido el programa, pues muchas gracias por verlo, darle al pulgarcito arriba. Exactamente. Y suscribiros y nos vemos la siguiente. Y muchas gracias.